Buenas tardes a la audiencia. Se dirige a ustedes el juez 25 civil de circuito de la ciudad de Bogotá para dar apertura a esta vista pública de conformidad con el artículo 373 del Código General del Proceso. Continuación de esta audiencia. Dentro del proceso verbal de entrega del traente al adquirente promovido por Luz Marina contra, en su momento, Wilson, hoy sus sucesores procesales, proceso que en este despacho ocurra con el radicado número 11-001-3103-025-2020-00-10100. Quienes asisten a la audiencia, por favor, sirvan a presentarse. Iniciamos por la parte demandante. Solamente me indican nombre, identificación, calidad en que actúan. Gracias, señoría. Saludo extensivo a usted, a todos los presentes de esta audiencia virtual. Mi nombre es Hernán Arias Vidales, cédula, tarjeta profesional superior, dirección y demás ya se encuentran consignadas en pretéritas audiencias. Soy apoderado de la parte actora. Gracias. Parte demandada con el doctor Leonardo. Muy buenas tardes, su señoría. Un saludo extensivo a todos los presentes en esta audiencia pública. Se presenta Esteban Leonardo, apoderado de la parte demandada. Muchas gracias. Demandados Diego y Camilo. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Diego Alejandro, identificado con número de cédula. Gracias. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Camilo Andrés, identificado con cédula. Curador al ítem. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es José Alexander Rico Riaño, identificado con cédula de ciudadanía de Bogotá, tarjeta profesional Consejo Superior de la Judicatura, y funjo como representante de los herederos indeterminados del señor Wilson Rodríguez. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, la audiencia de esta tarde, de acuerdo a lo anunciado en la anterior, tiene por propósito proferir la correspondiente decisión que dé por terminado en esta primera instancia este asunto. Dentro del proceso verbal ya referenciado, para lo cual el despacho va a hacer las siguientes y breves precisiones en cuanto a sus antecedentes. Como se tiene en el protocolo, la señora Luz Marina García interpuso demanda verbal de entrega de la cosa del traente al adquiriente en contra del señor Wilson Rodríguez, con el fin de obtener de esa parte la entrega del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 5, a favor de la parte actora, y además que se condene a aquella, la pasiva, a pagar los perjuicios de orden matrimonial que se ocasionaron por la no entrega de ese inmueble. El inmueble, o mejor, la petición de entrega deriva del negocio de compraventa contenido en la escritura pública número 2013 de 9 de agosto del 2019, año 2019, protocolizada en la notaría 67 del Círculo de Bogotá, mediante la cual la aquí demandante adquirió del señor Morales Pineda, hoy causante, el predio identificado o ubicado en la ciudad de Bogotá, con el fuero ya indicado, negocio jurídico que, de acuerdo con el polo inmobiliario, aparece registrado en su anotación 008. Admitida la demanda, mediante auto del 12 de marzo del 2020, posterior a ello, este despacho, mediante auto del 27 de noviembre del año 2020, tuvo en cuenta el fallecimiento del demandado, del señor
y convocó a este juicio a sus sucesores, en este caso a Diego Alejandro Morales, Camilo Andrés Morales y al menor Wilson Daniel Morales Sánchez, este último representado por su progenitora Aura Andrea Sánchez, y además se dispuso el emplazamiento de los herederos indeterminados. Notificados particularmente Diego Alejandro y Camilo Andrés, a través de su representante judicial, presentaron excepciones de mérito que denominaron tacha de falsedad, falta de legitimación en la causa por pasiva, ineficacia de la escritura pública, enriquecimiento sin causa, dolo, mala fe y empobrecimiento de enriquecimiento sin justa causa, además de la genérica. La tacha de falsedad se sustentó básicamente en que el causante Wilson Rodrigo Morales firmó la escritura ya aludida 2013 del año 2019 sin conocer su contenido, según el decir de sus hijos Diego Alejandro y Camilo Andrés Suárez, por lo que allí está contenido, dicen ellos, no sería cierto. La falta de legitimación por pasiva se construyó bajo el argumento de que sus hijos, ya referenciados, Diego Alejandro y Camilo Andrés, no hicieron parte de la promesa de compraventa que el mismo día que fue sometida a otorgamiento el mismo día de la suscripción de la escritura pública. Se aduce también que, según el decir de los hijos del causante, las personas ya mencionadas, su señor padre nunca recibió el pago por la transferencia del bien. La ineficacia de la escritura pública como excepción se construye o se fundamenta sobre el argumento de que, según los hijos del causante, esa escritura pública de compraventa, si bien es real, se dice allí, la misma fue concebida bajo engaños, apreciación que deducen de las declaraciones extrajuicio de la promesa y de un poder aportados como prueba al paginario, particularmente haciendo parte de la escritura ya mencionada. El enriquecimiento se basa en que no existe fundamento fáctico que justifique que los demandados deban entregar el inmueble, apreciación que apoyan también en una sentencia del Consejo de Estado. El dolo, la mala fe y las demás excepciones planteadas se respaldan en un presunto actuar de la demandante o de la parte demandante, pues sabiendo que los hechos, según el decir de ellos, son falsos, los invocan como cierto, con ello haciendo incurrir al vendedor, pues este no está, según el dicho de los hijos del causante, vendiendo el predio. La señora Aura Andrea Sánchez, madre del menor Wilson Andrés Morales Sánchez, si bien se notificó debidamente, no se opuso a las pretensiones de la demanda. Por su parte, el curador al lite de los herederos indeterminados del causante Wilson Rodrigo Morales Pineda contestó la demanda y propuso como excepción la denominada genérica. Con ese panorama se desarrolló todo el trasegar de este proceso y en lo que tiene que ver con el problema jurídico que desde un comienzo en la audiencia inicial planteó este despacho, tendría que definirse en los siguientes aspectos, si se dan las condiciones que se exigen para hacer la entrega del bien al vendedor por parte del vendedor al comprador, y si de alguna manera las excepciones planteadas por la parte demandada, en este caso por los hijos del causante, Diego y Camilo, tienen la potencialidad de enervar esas pretensiones. Un primer aspecto que debe precisar el despacho es que, atendiendo la sentencia STC
13047 del año 2022 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que grosso modo estableció la posibilidad de presentar excepciones de mérito en procesos de este linaje, o sea, en procesos de entrega del terreno al adquiriente, que tengan por propósito, si así se quiere, por quienes se oponen a la pretensión del comprador, en este caso se oponen a esa entrega, inclusive discutir el negocio que le es fuente a esa pretensión, en este caso al negocio de compra-venta. Este proceso está respaldado en el artículo 740 del Código Civil, que refiere que la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad de intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirir. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales. A su vez, el artículo 741 de ese estatuto sustancial hace alusión a las partes en el modo de la tradición y quiénes son los sujetos procesales en acciones judiciales como la aquí instaurada. Se llama tradente la persona que por tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él, y adquiriente la persona que por su tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre. Puede entregar y recibir a nombre del dueño sus mandatarios o sus representantes legales. Por otra parte, el artículo 756 de esa misma codificación, que regula la tradición de los inmuebles, dispone que se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos. En el presente asunto es igualmente apreciable la norma, el artículo 378 del Código General del Proceso, norma especial, que prescribe el procedimiento de entrega de la cosa del tradente a las clientes, señalando que para ese efecto el adquiriente de un bien cuya tradición se haya efectuado por inscripción del título en el registro podrá demandar a su tradente para que le haga la entrega material correspondiente. Ahora bien, la acción por medio de la cual se demanda en el presente asunto, pues por supuesto tiene origen además en los artículos 1880 y 1882 del Código Civil, dado que, al tenor de la ley sustancial, de esa norma sustancial, es obligación del vendedor hacer entrega de la cosa vendida al comprar. Además, conforme lo establece el legislador, la persona legitimada para demandar es el comprador de la cosa, pues en él radica el derecho de exigir la entrega de la cosa al vendedor. En este caso, se aportó como prueba, báculo de acción de la entrega del tradente al adquiriente, la escritura pública número 2003 del 9 de agosto del año 2019, protocolizada en la notaría 67 del Círculo de Bogotá, que contiene la compraventa del inmueble ubicado en la carrera 104, 131, 32 de la urbanización Aure 2, negociación efectuada por Wilson Rodrigo Morales Pineda en calidad de vendedor y en favor de Marina García Robles en calidad de compradora, escritura que en su cláusula primera indica la parte vendedora por medio del presente instrumento público transfiere a título de venta real y efectiva a favor de la parte compradora el pleno derecho de dominio, propiedad y posesión que tiene ejerce sobre el siguiente bien inmueble, y allí se describe. En la cláusula tercera se dice que el precio convenido por la transferencia del bien fue recibido por el vendedor a su entera satisfacción. Igual se cuenta con prueba en el paginario de el registro de ese instrumento público contentivo de ese acto jurídico de compraventa, como se observa en la anotación número 8 del folio de matrícula inmobiliaria número 50 Norte 808-062, cumpliendo así, de acuerdo con el acervo probatorio,
con la tradición del inmueble en cabeza del aquí demandante, que pues por supuesto en virtud de ello quedaría ostentando la calidad de adquirente, quien además manifestó que a pesar de haber efectuado los requerimientos a la parte demandada, no fue posible la entrega del bien y de ahí nace el ejercicio de esta acción. Ahora bien, bajo ese contexto, teniendo debidamente acreditado el negocio jurídico de compraventa realizado entre el aquí demandante y el causante Wilson Morales, en principio, ello llevaría a pensar que la petición de entrega está debidamente respaldada, pues se cuenta con prueba documental, el instrumento público, mediante el cual se da cuenta de la transferencia del bien en favor de la aquí demandante, escritura pública debidamente registrada y sobre la cual, hasta el momento de esta sentencia, no existe ningún elemento probatorio que desvirtude, que desnaturalice o que conduzca a establecer una potencial nulidad de ese acto jurídico, como tampoco se advierte de modo alguno una probable simulación del acto jurídico allí contenido, como se intentó a lo largo de esta fase de instrucción decir e interpretar sobre lo que realmente fue el negocio jurídico, pues la parte demandada desde un comienzo siempre advirtió, desde el momento de la contestación de la demanda, que más que una compraventa pudo haberse tratado, según el dicho de los demandados Diego y Camilo, que su señor padre les dio a entender que se trataba era de un acto jurídico de constitución de hipoteca. Si bien, como lo anunció el despacho al inicio de estas consideraciones y en función de lo precisado por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, excepciones que conduzcan a discutir la naturaleza del acto jurídico son viables en esta clase de juicios, lo que sirve a advertir al despacho desde de una parte, desde la perspectiva de las excepciones planteadas, que no hay modo de establecer que el negocio jurídico deba siquiera ponerse en vilo. La excepción de tacha de falsedad propuesta por la parte demandante, el despacho advierte, como lo pueden advertir cualquiera de quienes intervinieron en este asunto, no existe ningún elemento probatorio que nos lleve siquiera a pensar que pueda determinarse la existencia de una falsedad en la escritura de compra-venta traída como base de este asunto. Porque, primero, el acto se realizó, el acto se ejecutó, el acto se elevó a escritura pública, quienes intervinieron en el negocio jurídico asistieron a la notaría, el señor causante Wilson Morales estuvo en la notaría, firmó el instrumento público, sus hijos no desconocen la existencia de ese acto jurídico en cuanto a que allí sí estuvo su padre firmando la escritura, no hay elementos que permitan establecer que él no haya estado o haya sido suplantado, no hay elementos para decir, pensar, extraer siquiera que por la presencia del causante Wilson Morales a la notaría, él estuviera incapacitado bien física o cognitivamente para suscribir el documento. Y además se cuenta con un elemento adicional y es la declaración de la señora Aura Sánchez, que manifestó que, de acuerdo con lo manifestado por el causante previo a su fallecimiento, él le constató de la existencia de esta venta. Recuérdese que la tacha de falsedad
está erigida sobre un supuesto, mas no sobre un elemento concreto. La falta de legitimación está erigida también sobre un supuesto, y es que los hijos del causante no participaron por lo menos en la promesa. Y ello por sí solo se cae, como quiera que a este juicio y en su momento fue convocado directamente el vendedor, sino que por la desafortunada circunstancia de su fallecimiento, el proceso continuó con sus sucesores procesales, ello en virtud del artículo 68 del Código General del Proceso, que establece que fallecido uno de los litigantes, una de las partes, habrá de convocarse a sus sucesores determinados, conocidos como ocurrió en este caso, y además vincularse a este para efectos de evitar potenciales nulidades a los indeterminados. Sobre la ineficacia de la escritura pública. Se dice como fundamento de la acción, primero que se acepta que si bien esa escritura es real, o sea, no se tacha de falsa, lo que se concibió bajo engaños. Y en este caso, bien puede decirse que el único probatorio, el único elemento, no probatorio, el único elemento que se cuenta sobre esa circunstancia no es más que el dicho de los demandados, en este caso Diego y Camilo, en cuanto que ellos manifestaron que, según lo expresado por su señor padre, él nunca tuvo la intención de transferir, pero sí muy seguramente la intención de constituir un contrato de hipoteca. De vieja data se tiene dicho que la versión de los extremos procesales no constituyen más que un alegato. Es su dicho, y que por lo tanto, al ser su dicho, este dicho debe ser probado, y en este caso no existe ningún elemento probatorio que nos permita establecer más allá de lo expresado por ellos en sus declaraciones y lo contestado al dar respuesta a la demanda, más allá de eso, que nos permita establecer que este acto jurídico, que el acto jurídico contenido en la escritura pública 2013 del año 2019 no se tratará realmente de un contrato de compra-venta. Esta es la orfandad probatoria que impide para este buscador declarar prósperas las excepciones planteadas bajo las denominaciones de tacha de falsedad, falta de legitimación en la causa por pasiva, ineficacia de la escritura pública, enriquecimiento sin causa, dolo, mala fe, empobrecimiento y enriquecimiento sin justa causa, como quiera que, como lo acabo de anunciar, no existen elementos probatorios que lleven a determinar siquiera que pueda tildarse de falsa el documento, menos se puede afirmar que los aquí demandados Diego Alejandro y Camilo Andrés no estén legitimados por pasiva, que la escritura pública, como ya lo he explicado, este despacho no tuviera eficacia jurídica, en este caso vinculante para quienes participaron en el acto jurídico, y que por virtud de ello pueda darse un enriquecimiento en la parte demandante y un empobrecimiento en la parte demandada. Mientras que no se desvirtúe la legitimidad, la legalidad del negocio jurídico contenido en la escritura ya anunciada, no puede hablarse ni insinuarse siquiera la existencia de un dolo o de una mala fe o de un empobrecimiento en la parte demandada y de un enriquecimiento sin justa causa en la parte demandante. El despacho no entra a profundizar sobre los elementos de estas figuras jurídicas, como quiera que, como yo lo he dejado suficientemente sustentado, no hay manera para desvirtuar la legalidad del negocio jurídico. Tampoco se discutió ni se probó lo que tiene que ver con el pago del precio.
En este caso se anunciaron las formas como fue una, la contenida en la demanda, dos, la que explicó la parte demandante, pero quien tenía la carga de establecer que ello no ocurrió de la manera que se dice era de la parte demandada y ninguna prueba ahora en el expediente para establecer que ese acto jurídico no se llevó en los términos contenidos en el documento público. También hay de advertirse que mientras que no se desvirtúe ninguno de los elementos contenidos en ello, INANE resulta resolver cualquier excepción que tenga por propósito quitarle eficacia a ese negocio jurídico si no existe ningún elemento probatorio que así lo pueda desvirtuar. En ese orden de ideas, con lo que sí se cuenta en el paginario es con la escritura mediante la cual se da cuenta la transferencia del dominio en favor del aquí demandante con su registro en la anotación 8 del folio inmobiliario respectivo y con base en ello, por supuesto, daría respaldo a una de las pretensiones pedidas en la demanda. Ahora, en los alegatos de conclusión elaborado de los herederos del causante, particularmente de los señores Diego Alejandro y Camilo Andrés, hizo énfasis en una serie de elementos y circunstancias que podrían poner en entredicho el instrumento público, como fue el hecho de haberse suscrito una promesa de compraventa en la misma fecha en que se suscribió la escritura de transferencia, un poder emitido por el causante y unas declaraciones extrajuicio. Si bien pueden apreciarse circunstancias inexplicables de por qué el mismo día que se hacía la transferencia del bien y que se consolidaba el negocio jurídico de compraventa, al mismo tiempo se suscribían unos documentos, particularmente como la promesa y el poder, ello no tiene la suficiente fuerza para demostrar que la escritura y el negocio contenido en ella deban caerse. Lo que puede apreciar el despacho de esa discusión y de esos elementos probatorios son situaciones circunstanciales que podrían llevar a cualquier interpretación, pero menos podrían tener la potencialidad de derribar el contenido, la vigencia, la legalidad del negocio contenido en la escritura 2013 del 9 de agosto del año 2019. Bajo esa perspectiva, el despacho considera que las excepciones planteadas por la parte demandada bajo las denominaciones de tacha de falsedad, falta de legitimación en la causa por pasividad, ineficacia de la escritura pública, enriquecimiento sin causa, dolo, mala fe y empobrecimiento y enriquecimiento sin justa causa, no podrán tener acogida. Ahora bien, frente a la otra de las pretensiones sobre las cuales se fundamentó esta acción, que es la aspiración económica relativa a unos frutos, el despacho de entrada anuncia que esa pretensión no será acogida. Y no será acogida particularmente porque el peritaje sobre el cual se respalda la pretensión, en primer lugar, se basa en valores que fueron tomados directamente por el perito en relación con, según su dicho, con predios del sector donde se ubica el predio, objeto de esta entrega, pero lo más importante es que no se pudo constatar la existencia efectiva de los arrendamientos
del predio. No puede perder de vista el despacho que por lo menos se tiene certeza, de acuerdo a las manifestaciones de los aquí demandados, que el tercer piso de ese predio viene siendo ocupado por los herederos del señor Wilson Morales, todo lo cual permite establecer de entrada que frente a ellos no podría existir un fruto en la condición de ser pedido por la contraparte. Como bien se pudo constatar al momento de ejercer la contradicción del dictamen pericial, allí básicamente ante preguntas tanto del despacho como de uno de los abogados de los extremos del proceso, no se pudo constatar la efectiva disposición de los inmuebles para arrendamientos y con base en ello poder establecer con mayor certeza la existencia de los frutos pedidos en la demanda. En consecuencia, bajo esa perspectiva, el despacho no accederá a esa pretensión. En consecuencia, y por todo lo expuesto, el juzgado 25 civil de circuito, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar imprósperas las excepciones presentadas por la parte demandada, denominadas tacha de falsedad, falta de legitimación en la causa por pasiva, ineficacia de la escritura pública, enriquecimiento sin justa causa, dolo, mala fe y empobrecimiento y enriquecimiento sin justa causa, por lo expuesto en precedencia. Segundo, ordenar a los herederos determinados del señor Wilson Rodríguez Morales, esto es, a los señores Diego Alejandro Suárez, Camilo Andrés Wilson, Daniel, representado este último por su progenitora, Aura Andrea, en su calidad de sucesores del traente, hacer entrega del bien inmueble ubicado en la carrera 100 de esta ciudad, el cual se encuentra debidamente determinado y linderado en la escritura pública número 19, protocolizada en la notaría 67 del Círculo de Bogotá, registrada en el folio de matrícula inmobiliaria número en el término de 10 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia. Tercero, negar las demás pretensiones de la demanda conforme a lo expuesto. Cuarto, condenar en costas a la parte demandada. Para tal efecto se señalan como agencias en derecho la suma de 6 millones de pesos. Esta decisión queda notificada en estrados. ¿Alguna manifestación por las partes? Gracias, señoría. Por la parte demandante, sí, parcialmente presenta recurso de apelación contra la sentencia emitida por su despacho, para lo cual solicito me permita presentar mis argumentos en este momento, señoría. Vamos a hacer una cosa. Para la proposición de los elementos sobre los cuales usted sustentará la apelación, ya le voy a conceder el uso de la palabra. Voy a darle el uso de la palabra a los demás extremos si tienen alguna manifestación frente a la decisión adoptada. Doctor Leonardo. Muchas gracias, su señoría. Efectivamente, este apoderado de la parte demandada interpone también el curso de apelación, su señoría, y luego pues que se tramite a lo que está contenido a partir del artículo 12 de la ley 22.3, su señoría. Muchas gracias. Discúlpeme, doctor, me repite las dos normas sobre las que usted nos dice, es que no le escuché muy bien. ¿Que se dé cumplimiento a qué normas, doctor? Discúlpeme, su señoría. Nuevamente, ¿me escucha bien, su señoría? Ahora sí le escucho mejor. Perfecto, su señoría. Interpongo recurso de apelación a la sentencia que el honorable despacho ha emitido el día de hoy, su señoría, y simplemente pues que se rogaría que se diera trámite conforme al artículo 12 de la ley 22.13, su señoría. Ese era todo. Muchas gracias. Bueno, señor curador ad litem.
Señor juez, de acuerdo a mi encargo especial, me hallo conforme con la decisión pronunciada por su señoría. Muchas Gracias. Bueno, entonces, como quiera que apoderado la parte demandante, apoderado la parte demandada presentan recurso de la apelación, le concedo inicialmente el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante para que presente los elementos sobre el cual fundamenta su apelación. Gracias, señoría. Este suscrito abogado presenta recurso de apelación parcial con respecto a la sentencia emitida por su despacho frente, inicialmente, señoría, a la decisión tomada por el despacho de haberse pronunciado de fondo y haber realizado el estudio de las excepciones planteadas por la parte demandante, por la parte demandada. Se hizo alusión dentro de la sentencia que era posible dentro de este trámite de entrega del tratamiento al adquirente que la parte pueda excepcionar este tipo de acciones frente a la naturaleza propio del acto jurídico, actos de simulación, inexistencia, cabiendo resaltar que si en esta instancia el despacho se pronuncia frente a estas situaciones, pues es claro que está ocasionando algo que se llama la cosa juzgada. La cosa juzgada frente efectivamente a las excepciones de simulación, de nulidades, de actos propios que ha planteado la parte demandada. Razón de ello, por eso la entrega del tratamiento al adquirente busca efectivamente de que las partes involucradas en el asunto no involucren estos asuntos, pues el pronunciarse de fondo frente a esas excepciones, señor juez, produce que efectivamente no haya cabida más adelante, si lo pretende la parte demandante, pues ocasionaría una cosa juzgada al ya haberse presentado unas excepciones de fondo y haber planteado esta situación. Razón de ello, este suscrito no comparte, en parte, haberse estudiado esas situaciones, pues insiste en que el proceso de entrega del tratamiento al adquirente busca efectivamente la entrega de la tradición de la cosa y no frente a actos propios de falsedades escriturarias, pues entonces se tornaría en un proceso declarativo con acumulación de pretensiones subsiguientes y conlleva a que al pronunciarse sobre estas situaciones, pues ocasionaría que se dé una cosa juzgada y ocasionaría que los actos ya posteriores que demanden la parte demandada, pues ocasionen una situación de no estudio frente a esta situación. Razón de ello, este suscrito no comparte que el despacho se hubiera pronunciado frente a esas situaciones dentro de este proceso judicial, pues vuelvo y reitero, ocasionaría que esto se dé una cosa juzgada frente a un tema que indiscutiblemente le corresponde a otro tipo de trámite o proceso judicial. Ahora bien, frente al negar la indemnización solicitada por el suscrito, basado en que pues el perito dentro de su informe toma como referencia el valor en ciertos sectores y que no hay prueba de que los arriendos. Efectivamente, señor juez, la forma en que se prueba el lucro cesante dentro de este tipo de asuntos en perjuicio de una parte, pues es determinar un valor promedio de causación de los mismos. No significa que hay que probarse que el inmueble esté arrendado. Efectivamente, todo predio es objeto de arriendo. Por lo tanto, el lucro cesante, el perjuicio, el daño que se ocasiona por la no entrega, pues se hace estipulado en el valor de unos arriendos que posiblemente, ¿sí?, se establecen para un tipo de vivienda. No significa que se deba de probar entonces que efectivamente el inmueble esté arrendado o no, sino que pues el perito efectivamente establece que ese inmueble es objeto de arriendo como todo inmueble y por lo tanto la indemnización proviene de ese posible lucro cesante, de esos arriendos que percibe un inmueble. Entonces, no comparte este suscrito la tesis realizada por el despacho en sentido de que debía probarse que el inmueble fuera objeto de arriendo. Pues todo inmueble es objeto de arrendamiento y que si estuviera en este momento en arriendo o no, pues simplemente no importa esa situación, pues lo que acá se determina
es que ese inmueble genera unos rendimientos, unos lucros, y de allí entra a materializarse el perjuicio en testa de la parte. Entonces, considero, claro que el valor de los predios lo determina el perito con base no solamente en esa información, sino en la información propia que tiene el perito y con respecto a otros inmuebles, pues porque así lo determina los reglamentos y las leyes que el mismo perito enunció en su declaración, la forma de cómo se obtiene ese valor para determinar el valor en que ese inmueble genera ese arriendo. Entonces, no solamente se toma el entorno, sino se toma las condiciones propias que el perito determinó en su experticio y del cual no fue objeto propiamente de objeción por parte de la parte demandada. Entonces, bajo esos aspectos, sí, en segunda instancia serán objeto más de una forma más concreta frente a esas dos situaciones jurídicas planteadas, señoría. De esta forma dejo presentados mis argumentos, señoría. Muchas gracias. Gracias. Parte demandada, doctor Leonardo. Muchas gracias, señoría. Esta parte demandada en cuanto a los recursos de ley, pues sustenta el recurso de apelación en cuanto a lo que resultó desfavorable a esta parte que corresponde a la pretensión de la entrega material del bien inmueble objeto de la litis, su señoría. El motivo de disenso, su señoría, es que en cuanto a la existencia del negocio jurídico que motivó precisamente a que se elevara ante usted esa demanda, pues consideran esta parte demandada que no cumple con los requisitos de ley. Si bien efectivamente estamos hablando de un documento que tiene una presunción de autenticidad, que como lo es la escritura pública y su posterior registro ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, su señoría, lo cierto es que bajo los resultados de la sana crítica implica la aplicación de la lógica en cuanto a precisamente las características de ese negocio. Precisamente se observa que en este trámite hay varios elementos que hacen evidente que no pudo configurarse el negocio en los términos que están consignados en la escritura, a saber precisamente que tanto los poderes como la promesa de compraventa se hizo el mismo día de la supuesta venta del bien inmueble en su señoría, y ello también implica que bajo los postulados de la observación que podría hacer cualquier persona, pues efectivamente no pudo configurarse el negocio en los términos que se están planteando, pues la hora que supuestamente se hizo la firma del negocio, pues precisamente no corresponden con el derrotero que en los mismos documentos se indica respecto de la sucesión de hechos que conllevaron a esa venta. En segundo lugar, señoría, efectivamente, esta parte demandada con el mayor respeto considera que en cuanto a diferentes características del negocio, como lo es el sustento del pago, si bien se decretó esta prueba, los documentos allegados no soportan específicamente que se haya cumplido con esa obligación del pago del precio, su señoría, pues ni siquiera se logró sustentar que efectivamente la parte compradora haya tenido los recursos suficientes para efectuar ese pago en debida forma a, en su momento, la parte vendedora. Entonces, asimismo, claro, si bien efectivamente estamos hablando en el caudal probatorio, que los interrogatorios se toman como alegaciones y no como elementos de juicio, si en los mismos documentos se puede sustentar las afirmaciones que se hicieron en esos interrogatorios. Y es que fueron concisas en cuanto se pudo determinar que no fue voluntad del señor Wilson, que en paz descanse, hacer la venta del bien inmueble, y por el contrario, efectivamente no hubo pago de precio, y adicional a ello, la naturaleza del negocio que se ha planteado
al señor Wilson, pues era completamente diferente a lo que sucedió en la realidad, en lo cual y a ello obedece pues este recurso de apelación. De manera concreta no se cumplen con esos requisitos para darle plena credibilidad y certeza a esta documentación que es el sustento para la entrega, su señoría. Por tanto, de esa manera, pues, el motivo de disenso se plantea respecto a esa pretensión y se solicita, pues, que se dé lugar a las excepciones de mérito propuestas por esta parte demandada, efectivamente, desde el nivel de la contestación de la demanda, en la cual se fundamentan todos los detalles que implica que ese negocio jurídico no nació a la vida jurídica y por tanto no hay motivo para hacer la entrega material de este inmueble, su señoría. De esa manera, esta parte demandada sustenta el recurso de apelación. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, tomando en cuenta que tanto la parte demandante, aun cuando parcial, como la parte demandada apelaron la decisión, los dos extremos del proceso, entonces este despacho concede el recurso de apelación en el efecto suspensivo. Y para ese propósito, pues dispondrá que por secretaría se remitan las diligencias a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá para su respectivo trámite. Sobre esta decisión quedan ustedes notificados en estrados. ¿Alguna manifestación, apoderados? Parte demandante, ninguna, señoría. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Leonardo, ¿alguna manifestación? Parte demandada, ninguna manifestación. Muchas gracias, señor juez. Señor curador Alite, ¿alguna manifestación? Ninguna, su señoría. Muchas gracias. Bueno, entonces, no siendo más el objeto de esta audiencia, la damos por terminada. Muchas gracias por su asistencia. Feliz tarde. Gracias. Hasta luego.